Chicos, bienvenidos a la lección número 7. El día de hoy vamos a ver el artículo definido da. Este artículo se pronuncia de diferentes maneras. Se puede pronunciar da o se puede pronunciar di. Primero veamos su significado. Sabemos que en español existe el artículo el, la, los y las. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron? En español tenemos el género masculino y femenino, y singular y plural, mientras que en inglés no sucede eso. En inglés usamos la misma palabra da tanto para género masculino y femenino y para singular y plural. Por ejemplo, si decimos the cell phone, aquí estamos usando el artículo da, lo cual significa el celular. Se dan cuenta que en español usamos el artículo el, es un artículo masculino, pero en inglés no. En inglés usamos el mismo artículo. Siguiente ejemplo, the carpet, lo cual significa la alfombra. Veamos el siguiente ejemplo, the cell phones, que significa los celulares. Y el último ejemplo, the carpets, lo cual significa las alfombras. ¿Se dieron cuenta? En todos los ejemplos usamos el artículo the cell phone, the carpet, the cell phones y the carpets. Mientras que en español no, usamos el, la, los y las. Recuerden, en inglés no existe singular ni plural, ni género femenino ni masculino. Se usa la misma palabra para todos los significados que le querramos dar en español. Ahora veamos algunos usos del artículo definido da. Este artículo puede ir precedido de las preposiciones of o to. Por ejemplo, the days of the week, que significa los días de la semana. Otro ejemplo sería I am going to the garden, que significa me voy al jardín. ¿Se dieron cuenta que muchas veces después de las preposiciones of o to puede ir el artículo definido da? Pero tú dijiste que este artículo se puede pronunciar tanto como da o como di. Listo, justo ahora vamos a ver en qué casos se pronuncia da o en qué casos se pronuncia di. Por ejemplo, si después de este artículo va una palabra que empiece con consonante, vamos a pronunciarlo como da. Por ejemplo, si decimos the car, car empieza con C y C es consonante. Por lo tanto, decimos the car. Siguiente ejemplo, the sofa, sofa empieza con S y S es consonante. Por lo tanto, decimos the sofa. Siguiente ejemplo, the cell phone. Cell phone empieza con C y C es consonante. Por lo tanto, decimos the cell phone. A ver, veamos el otro ejemplo. The house. House empieza con H. Pero recuerden que en inglés la H no es muda. La H sí tiene sonido. Por lo tanto, decimos the house. Y el último ejemplo, the carpet. Carpet también empieza con C y C es consonante. Por lo tanto, pronunciamos the carpet. Ahora vamos a ver la otra pronunciación, cuando después de ese artículo va una palabra que empieza con vocal. Por ejemplo, the end. ¿Estaría bien pronunciado the end? Pues no. Recuerden que end empieza con vocal, con la vocal E. Por lo tanto, la correcta pronunciación sería the end. Listo, siguiente ejemplo, the example. ¿Por qué the? Porque example empieza con E y E es vocal. Por lo tanto, se pronuncia the example. Muy bien, chicos. A ver, siguiente ejemplo, the apple. Apple también empieza con la vocal A. Por lo tanto, se pronuncia the apple. Perfecto. A ver, veamos el siguiente ejemplo, the office. Office empieza con la vocal U. Por lo tanto, se pronuncia the office. Perfecto. A ver, sigamos. Veamos el último ejemplo, que es the air. Air empieza con la vocal A. Por lo tanto, se pronuncia the air. ¿Vieron? Ahora ya saben en qué situación se pronuncia da y en qué situación se pronuncia di. Perfecto, chicos. Ahora vamos a ver varias situaciones donde sí se debe usar el artículo definido da y en otras situaciones donde no se usa el artículo. A ver, vamos a usar el artículo definido da cuando hablemos de algo o de alguien en particular. En este ejemplo,
What is the name of the restaurant? Estamos hablando de un restaurante en particular, el cual queremos saber su nombre. Por lo tanto, tenemos que poner el artículo definido da. A ver chicos, siguiente ejemplo. Do you remember the day we went to New York? Estamos hablando de un día en particular. Es el día en que fuimos a New York. Por lo tanto, aquí también se escribe el artículo definido da. A ver, siguiente ejemplo. Who is the president of the United States? ¿Lo pronuncié bien? No. Recuerden que United empieza con U y también su pronunciación es United. Por lo tanto, la pronunciación correcta sería Who is the president of the United States? A ver, veamos otro ejemplo donde sí usamos el artículo definido da. Por ejemplo, the doctor is very good. ¿Qué significa? El doctor es muy bueno, o sea que hace un buen trabajo. Por lo tanto, estamos hablando de un doctor en particular, el cual es muy bueno en su trabajo. Por lo tanto, sí usamos el artículo definido da. A ver chicos, sigamos. Vamos a seguir viendo otros usos donde sí usamos el artículo definido da. Por ejemplo, con los nombres de regiones geológicas, cadenas de montañas, mares, océanos, grupos de islas, ríos y países en plural. Por ejemplo, the United States. Estamos hablando aquí de un país, que es los Estados Unidos. Por lo tanto, sí se pone el artículo definido the. Otro ejemplo sería the Amazon River. Estamos hablando de un río en particular, que es el río más caudaloso del mundo. Por lo tanto, sí se pone el artículo definido the. A ver, siguiente ejemplo. The Canary Islands. Estamos hablando de las Islas Canarias. Por lo tanto, también usamos el artículo definido da. Siguiente ejemplo. The Dead Sea. Estamos hablando de un mar, el mar muerto. Por lo tanto, también ponemos el artículo definido da. Y finalmente, the Titicaca Lake. Estamos hablando del lago más alto del mundo, de un lago en particular. Por lo tanto, también ponemos el artículo definido da. A ver chicos, vamos a ver otros casos donde también usamos el artículo definido da. Por ejemplo, para hacer referencia a direcciones y puntos cardinales. Cuando hablemos de un punto cardinal, por ejemplo, the south of France, el sur de Francia. Aquí también usamos el artículo definido da. También cuando hagamos referencias a direcciones. Por ejemplo, the house of the left. También cuando hagamos referencias a direcciones que están cerca de nosotros. Por ejemplo, arriba o abajo. Como en este ejemplo, que sería the top of the page. Listo, sigamos. A ver, vamos a ver otros ejemplos donde también se usa el artículo definido da. Por ejemplo, cuando hablemos de superlativos o números ordinales. Por ejemplo, the tallest building. Este es el edificio más alto. A ver, siguiente ejemplo. The strongest man, que es el hombre más fuerte. Siguiente ejemplo. The first time, que significa la primera vez. Y el último ejemplo sería the second floor, que significa la segunda planta o segundo piso. ¿Vieron? En todos estos casos sí se usa el artículo definido da. Ahora vamos a ver chicos otros casos donde no debemos usar el artículo da. Por ejemplo, no debemos usar el artículo da cuando hablemos de días de la semana, estaciones del año o meses del año. Por ejemplo, I am living the Monday. ¿Estaría bien usar el artículo da en esta oración? Pues no se debe usar el artículo da en esta oración. ¿Pero por qué, Piero? ¿Por qué no usamos el artículo definido da? Si en español significa me estoy yendo el lunes. Pues recuerden que cuando hablemos de días de la semana no se usa el artículo da. En este caso vamos a usar una preposición que es on. La respuesta correcta sería I am leaving on Monday. Ese tema de preposiciones ya lo vamos a ver un poco más adelante. A ver chicos, siguiente ejemplo. We will travel in the summer. ¿Summer? ¿The summer? ¿Está bien? Pues no. Recuerden que summer es una estación del año. Por lo tanto, en este ejemplo
no debemos usar el artículo da. La respuesta correcta sería We will travel in summer. A ver, el último ejemplo. I went to New York the last month. ¿Estaría bien usar la palabra da? Pues no. Recuerden que en los meses del año no se debe usar el artículo definido da. Por lo tanto, la respuesta correcta sería I went to New York last month. Otro caso donde tampoco usamos el artículo da es cuando nos referimos a la televisión. Por ejemplo, I do not like to watch television. Cuando hablemos de televisión, tampoco escribimos en inglés el artículo da. A ver, otro caso donde tampoco usamos el artículo da es cuando nos referimos a las horas de comida. Por ejemplo, we eat breakfast at 9 a.m. Cuando hablemos de breakfast, lunch o dinner, tampoco usamos el artículo definido da. Otro caso más donde tampoco vamos a usar este artículo es cuando nos referimos a alguna institución. Puede ser escuela, universidad, instituto o academia. Por ejemplo, I like school. Me gusta la escuela. En español sí usamos el artículo la escuela, pero en inglés no. Solo escribiríamos I like school. Otro caso más donde tampoco vamos a usar el artículo definido da es cuando nos referimos a nombres de calles. Puede ser nombres, avenidas, jirones o pasajes. Por ejemplo, he lives in Largo Street, que significa él vive en la calle Largo. Aquí tampoco usamos el artículo definido da. Y la última regla donde tampoco vamos a usar el artículo da es cuando hablemos de algo en general. Por ejemplo, I like ice cream. Estamos hablando de un helado en general. Por lo tanto, aquí no va el artículo definido da. A ver, siguiente ejemplo donde tampoco vamos a usar el artículo da. Por ejemplo, math is difficult. Las matemáticas son difíciles. En este ejemplo no usamos tampoco el artículo definido da porque estamos hablando de las matemáticas, que es un curso en general. ¿Listo? Siguiente ejemplo. He likes chocolate cakes. Aquí también estamos hablando de los queques de chocolate en general. Por lo tanto, no usamos el artículo definido da. Pero si diríamos, a mí me gusta el queque de chocolate que tú me compraste el otro día, en ese caso sí tendríamos que poner el artículo da, porque estaríamos hablando de un queque de chocolate en particular, el cual tú me compraste. ¿Listo? A ver, chicos, vamos con el último ejemplo. I don't like onions. No me gustan las cebollas. Estamos hablando de las cebollas en general. No estamos hablando de ninguna cebolla en particular. Por lo tanto, aquí tampoco se pone el artículo definido da. ¿Listo? Vieron que fue muy fácil. Ahora vamos a ir con los ejercicios para ver qué es lo que han aprendido el día de hoy. A ver, ejercicio número 1. Car is red. Estaríamos hablando de un carro en general o un carro en particular. Es un carro en particular, ¿cierto? Porque es rojo. Por lo tanto, la respuesta sería The car is red. Correcto. A ver, ejemplo número 2. Water is important for life. A ver, veamos. Estamos hablando del agua y de la vida. Pero estamos hablando de algo en particular o de algo en general. Es algo en general, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta sería Water is important for life. Nada más. En ninguno de estos casos usaremos el artículo da. A ver, ejercicio número 3. Trip will be next week. Estamos hablando de un viaje y días de la semana. ¿Se acuerdan? Que había algunas restricciones cuando hablemos de días de la semana. Por lo tanto, la respuesta sería The trip will be next week. Recuerden que no usamos el artículo definido da cuando nos referimos a días de la semana. Ejercicio número 4. Red apples are on table. A ver, estamos hablando de unas manzanas rojas y de la mesa.
¿Se acuerdan? ¿Estamos hablando de algo en particular o de algo en general? Estamos hablando de la mesa, de direcciones. ¿Te acuerdan las reglas? Pues entonces la respuesta correcta sería The red apples are on the table. Porque estamos hablando de unas manzanas específicas, de unas manzanas en particular, las cuales son rojas. ¿Y por qué on the table? Porque estamos hablando de lugares, de direcciones, que está encima de la mesa. Por lo tanto, también se usa el artículo da en ambos casos. Sigamos, ejercicio número 5. That is chocolate that I bowl. A ver chicos, estamos hablando de un chocolate. Sí, los chocolates es algo general, pero no estamos hablando de ningún chocolate en general, sino de un chocolate en particular, el cual yo compré. Por lo tanto, la respuesta correcta sería That is a chocolate that I bought. A ver chicos, sigamos con el ejercicio número 6. Likes to eat cereal. A ver, cereal. ¿Estamos hablando de un cereal en particular o un cereal en general? Estamos hablando de un cereal en general. Por lo tanto, aquí no debe ir el artículo definido da. Y en la primera parte de la oración, likes to eat, ¿qué creen que vaya? A él le gusta comer cereal, ¿correcto? Entonces la respuesta correcta sería He likes to eat cereal. Tengan mucho cuidado porque hay muchas personas que confunden el artículo definido da, que significa él, con el pronombre personal he, que también significa él. Por lo tanto, el artículo definido y el pronombre personal en español se escriben igual, como él, pero en inglés no. En inglés se escriben de diferente manera. Tengan mucho cuidado con eso. Ahora vayamos con el último ejercicio, el ejercicio número 7. That man is president of my country. A ver, estamos hablando de un presidente, pero no cualquier presidente, es el presidente de mi país. Por lo tanto, la respuesta correcta sería That man is the president of my country. Aquí sí usamos el artículo definido da porque estamos hablando de un presidente en particular, de un presidente específico, el cual es el presidente de mi país. ¿Vieron chicos? La lección número 7 fue súper fácil. Ahora ya saben en qué situaciones usar el artículo definido da y también en qué situaciones se pronuncia da y en qué situaciones se pronuncia di. Perfecto. Espero que les haya gustado mucho esta lección número 7. Por favor, si les gustó, manita arriba para un like. Si tienen alguna duda o comentario, pasen a saber en los comentarios en la parte de abajo. Recuerden también compartir este video para, así como ustedes aprendieron hoy, también otros amigos o conocidos lo puedan aprender. Ya saben, aprender inglés es fácil. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!